En el vasto escenario galáctico de la Vía Láctea, innumerables civilizaciones habían surgido y caído, sus legados grabados en el tapiz cósmico. Entre ellas, el Concordato Galáctico se alzaba como un faro de cooperación y progreso, uniendo a miles de especies a lo largo de millones de mundos. Durante siglos, habían resistido las tormentas de la política interestelar, revoluciones tecnológicas y conflictos ocasionales. Pero ahora, una sombra se cernía sobre esta gran alianza: el dominio del vacío, un colectivo despiadado de especies impulsadas por la ferviente creencia en su destino manifiesto de gobernar la galaxia, había surgido desde el borde exterior. Sus flotas, impulsadas por tecnología de materia oscura, atravesaban las defensas del Concordato como una guadaña en el trigo. Mundo tras mundo caía, sometido o destruido, mientras la cruzada de conquista del dominio se extendía como un cáncer por el brazo galáctico. En medio de este caos, una especie permanecía conspicuamente ausente del conflicto: la humanidad. La Tierra y sus colonias, conocidas colectivamente como la Federación Terana, habían sido durante mucho tiempo un enigma para la comunidad galáctica. Descubiertos hace siglos por exploradores del Concordato, los humanos habían rechazado con cortesía pero firmeza todas las invitaciones para unirse a la Alianza Interestelar. Mantenían relaciones comerciales cordiales e intercambios culturales, pero se negaban a participar en pactos militares o alianzas políticas. Esta postura aislacionista les había ganado una reputación de distantes, incluso arrogantes. Muchos en el Concordato veían a los teranos como idealistas ingenuos, contentos de esconderse tras sus fronteras mientras el resto de la galaxia ardía. Pocos sabían que esta percepción estaba a punto de romperse. En el mundo capital del Concordato, Nexus Prime, el Gran Consejo convocó una sesión de emergencia. Representantes de 1000 mundos se reunieron en el enorme anfiteatro, sus formas tan diversas como los planetas que representaban. Desde colosos de piedra viva hasta seres delicados de pura energía, todos compartían la misma expresión de sombría determinación. El alto consejero JX, un imponente insectoide con alas iridiscentes, abrió la sesión. Sus mandíbulas emitían clics nerviosos mientras dirigía su discurso a la asamblea. Estimados colegas, comenzó, mientras su traductor convertía su discurso entre chirridos al idioma galáctico estándar, la situación se agrava. El sistema Zenit ha caído ante el dominio del vacío. Nuestras flotas están en retirada a lo largo de una docena de sectores. Si no encontramos la manera de revertir la marea, el Concordato será solo un recuerdo en un ciclo solar estándar. Un murmullo de consternación recorrió la reunión. Zenit había sido el hogar de algunos de los astilleros más avanzados del Concordato. Su pérdida era un golpe devastador. ¿Qué pasa con la red de defensa Aruan?, preguntó la consejera Lyra, su forma holográfica brillando con preocupación. ¿Acaso no puede detener el avance del dominio? Las antenas de JX se desplomaron. La red ha sido comprometida. Nuestros analistas creen que el dominio ha desarrollado una manera de subvertir sus sistemas de control. Ya no podemos confiar en ella. La noticia sacudió la asamblea. La red arcturiana había sido su as bajo la manga, una red de fortalezas automatizadas y singularidades armadas que defendían los mundos centrales del Concordato por milenios. Entonces estamos condenados, declaró Raz, consejero CCS, un ser de plasma vivo contenido en un traje ambiental ornamentado. Nuestras fuerzas están agotadas, nuestros recursos disminuidos. ¿Qué esperanza tenemos contra un enemigo que puede neutralizar nuestras mejores defensas? Un silencio tenso llenó la cámara. El peso de la derrota inminente aplastaba a todos los presentes. Fue entonces cuando la consejera Elara, representante de la enigmática especie A, intervino. Hay una opción que aún no hemos explorado, dijo, su voz semejante al tintineo del viento entre campanas. Sorks, con sus ojos compuestos fijos en el ser etéreo, exigió, habla claro, consejera, no tenemos tiempo para acertijos. La forma de Hilaris pulsó con determinación. Humanidad. La Federación Terana. La cámara estalló en una cacofonía de voces. Algunos se burlaron de la idea, otros mostraron un interés cauteloso. Sorks alzó sus 4 brazos para llamar al orden. Los humanos han rechazado cada intento de alianza durante siglos.
¿Qué hace que creas que nos ayudarían ahora? La respuesta de Elara fue calma pero firme. ¿Por qué deben? Porque si el concordato cae, ellos serán los siguientes. Y porque creo que nunca hemos comprendido verdaderamente su potencial. El traje de contención del consejero Crick brilló con un rojo furioso. ¿Potencial? Son apenas más que salvajes. Su tecnología está siglos detrás de la nuestra. ¿Qué podrían ofrecer contra el poder del dominio del vacío? Ahí es donde te equivocas, replicó Elara. He estudiado a los humanos extensamente. Su aparente retraso tecnológico es una fachada. Han estado ocultando sus verdaderas capacidades, desarrollándose en aislamiento. Creo que poseen avances que podrían cambiar el curso de esta guerra. La cámara del consejo zumbaba con especulaciones. Zork se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Qué pruebas tienes, consejera? La forma de Elara brilló mientras proyectaba una serie de imágenes en el centro de la cámara. Mostraban naves humanas con diseños desconocidos para el concordato, armas que desafiaban las leyes de la física y defensas planetarias que hacían palidecer a la red arcturiana. Estas imágenes fueron capturadas por agentes encubiertos durante la última década, explicó Elara. Los humanos se han estado preparando para un conflicto de esta escala durante generaciones. Anticiparon una amenaza como el dominio del vacío mucho antes que nosotros. El consejo quedó atónito y en silencio. Si lo que decía Elara era cierto, la humanidad podría ser la clave para su salvación. Pero quedaba una pregunta. Si los humanos poseen tal poder, ¿por qué no lo han usado? ¿Por qué mantenerse aislados mientras la galaxia arde? La respuesta de Elara fue solemne. Porque se temen a sí mismos más que a cualquier amenaza externa. La historia de la humanidad está manchada con la sangre de incontables guerras. Se aislaron no por arrogancia, sino por un miedo profundo a la destrucción que podrían desatar sobre la galaxia. Las implicaciones de esta revelación pesaron fuertemente en el Consejo. Habían subestimado a la humanidad, quizás de forma catastrófica. Entonces, ¿cómo propones que los convenzamos de unirse a nuestra causa? Preguntó la consejera Lyra. Si están tan decididos a permanecer aparte, ¿qué podría cambiar su opinión? La forma de Elara pulsó con una mezcla de determinación y pesar. Debemos forzar su mano. Debemos hacerles entender que su aislamiento ya no es una opción, que la amenaza del dominio del vacío supera sus temores internos. Sorta chirrió pensativa. Hablas de manipulación, de arrastrar a una especie renuente a nuestra guerra. Hablo de supervivencia, replicó Elara. La nuestra y la de ellos. El dominio del vacío no se detendrá con el concordato. La Tierra caerá, tan seguro como cualquiera de nuestros mundos, si no nos mantenemos unidos. Un silencio pesado cayó sobre la cámara mientras el Consejo sopesaba sus opciones. El destino de la galaxia pendía de un hilo y el camino a seguir estaba lleno de peligros morales. Finalmente, Zorak habló: no tenemos opción. Preparad una delegación para la Tierra de inmediato. Usad todos los medios necesarios para asegurar la participación de la humanidad. La supervivencia del concordato y de todas las especies libres depende de ello. Al concluir la sesión, una mezcla de esperanza desesperada impregnó el aire. Estaban a punto de despertar a un gigante dormido, de liberar una fuerza que apenas comprendían. Pocos sabían que sus acciones transformarían la misma esencia de la civilización galáctica. En la Tierra, ajena a la tormenta que se avecinaba, la humanidad seguía con su vida diaria. En los pasillos del poder, en búnkeres secretos bajo la superficie, los líderes de la Federación Terana observaban el conflicto galáctico con creciente preocupación. Sabían que su era de aislamiento estaba llegando a su fin. El escenario estaba listo, los jugadores se posicionaban, y la galaxia contenía la respiración, esperando ver qué pasaría cuando la humanidad finalmente pisara el escenario cósmico. En un movimiento desesperado, la delegación terana llegó a la Tierra con poca fanfarria. Su elegante nave diplomática aterrizó en el nuevo puerto espacial de Ginebra, bajo el manto de la noche. Para un observador casual, podría haber parecido una visita rutinaria del Concordato Galáctico, un asunto más de comercio o intercambio cultural. Pero la tensión en el aire era palpable.
Los diplomáticos alienígenas fueron llevados rápidamente al corazón del complejo gubernamental de la Federación Terrana. Dentro del amplio salón de asambleas, la atmósfera estaba cargada de electricidad. Representantes de todos los mundos coloniales humanos se habían reunido, sus rostros graves por el peso del momento. En el centro, la presidenta Adira Chen, con su cabello plateado y mirada penetrante, contrastaba con la ornamentación del salón. Cuando la delegación del Concordato, encabezada por la etérea figura de la consejera Ilara, entró, un silencio reverente cayó sobre la asamblea. La presidenta Chen dio un paso adelante, su voz firme al dirigirse a los visitantes. Bienvenidos a la Tierra, representantes del Concordato Galáctico. Hemos estado monitoreando la situación con el dominio del vacío. Supongo que por eso están aquí. La forma de Ilara brilló con una mezcla de esperanza y desesperación. Así es, señora presidenta. La situación se ha vuelto crítica. Venimos a ustedes en nuestra hora más oscura para pedir la ayuda de la humanidad en este conflicto. Un murmullo recorrió a los delegados humanos. Durante siglos habían mantenido su aislamiento, fortaleciendo sus recursos en secreto. Ahora, el momento que habían preparado y temido había llegado. La expresión de Chen se mantuvo neutral. Entendemos su situación, consejera. Pero como saben, la Federación Terrana tiene una política de no intervención en asuntos galácticos. Nuestro aislamiento nos ha servido bien. La forma de Arar pulsó con urgencia. Con todo respeto, señora presidenta, ese aislamiento es un lujo que ya no pueden permitirse. El dominio del vacío crece más fuerte con cada mundo conquistado. Si el Concordato cae, la Tierra será la siguiente. Somos conscientes de la amenaza, respondió Chen, con tono firme. Pero también sabemos el costo de la guerra. La humanidad ha pagado ese precio muchas veces a lo largo de su historia. No entraremos a ciegas en otro conflicto. Entonces Sax, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Su forma insectoide imponente se alzó sobre los delegados humanos, pero su postura no transmitía amenaza, sino desesperación. Entendemos su reticencia, chirrió, su traductor transmitiendo la gravedad de sus palabras, pero hemos visto destellos de sus verdaderas capacidades. Las tecnologías que han desarrollado en secreto les otorgan el poder de cambiar el curso de esta guerra. Un silencio tenso cayó sobre la cámara. Los humanos intercambiaron miradas incómodas. Su mayor secreto, el verdadero alcance de su avance tecnológico, estaba ahora expuesto. Los ojos de Chen se entrecerraron. ¿Y cómo obtuvieron esta información? Ilara intervino con suavidad. Tenemos nuestros métodos, señora presidenta. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que ustedes tienen el poder de salvar innumerables vidas y preservar la libertad de la galaxia. La voz de Chen fue fría como el hielo. Lo que importa es que han estado espiándonos, violando nuestra soberanía, y ahora tienen la audacia de exigir nuestra ayuda. Los delegados del Concordato se movieron incómodos. Sabían que esto no sería fácil, pero la resistencia humana era más fuerte de lo que habían previsto. Entonces, el almirante Marcus Reeves, el curtido jefe del mando de la flota terrana, habló. Señora presidenta, si me permite, quizás deberíamos escucharlos. La amenaza es real, y si nuestro secreto ya está comprometido. Chen levantó una mano para callarlo. Se volvió hacia la delegación alienígena, su expresión impenetrable. Dicen que necesitan nuestra ayuda, pero sospecho que no están aquí solo para pedirla educadamente. ¿Qué proponen exactamente? Ilara y JX intercambiaron una mirada. Era el momento de la verdad. La forma de Ilara pulsó con resolución. Proponemos una alianza militar total. Integración inmediata de las fuerzas terranas en la flota del Concordato, y el intercambio de todas las tecnologías relevantes e información estratégica. Los delegados humanos estallaron en protesta. Una cosa era ofrecer ayuda, otra muy distinta entregar su independencia. Pero Chen habló con firmeza sobre el clamor. ¿Y si nos negamos? El clic ominoso de las mandíbulas de Sorks resonó en la sala. Entonces nos veríamos obligados a tomar medidas alternativas. La implicación colgó pesada en el aire.
El concordato estaba lo suficientemente desesperado como para considerar usar la fuerza para arrastrar a la humanidad a la guerra, aunque fuera en contra de su voluntad. Los ojos de Chen destellaron con ira. ¿Es eso una amenaza, consejera? Es una realidad, interrumpió Ilara con tono sombrío. El dominio del vacío debe ser detenido. Si la Tierra no se une voluntariamente a la lucha, no nos quedará otra opción que obligarlos, por el bien mayor de la galaxia. El salón de asambleas estalló en caos. Los delegados humanos lanzaron acusaciones de chantaje y coerción. Los representantes del concordato intentaban hablar sobre el estrépito, sus súplicas perdidas en el tumulto. En medio de todo, la presidenta Chen permaneció en silencio, con la mente acelerada. Siempre había sabido que este día podría llegar y se había preparado para él, pero la realidad era mucho más compleja que cualquier simulación o juego de guerra. Cuando los gritos alcanzaron su punto máximo, la voz de Chen cortó el caos como un cuchillo. ¡Basta! La sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia la líder terana. Su rostro era una máscara de resolución mientras se dirigía a la asamblea. Parece que no tenemos opción. La galaxia está en guerra, y ya no podemos mantenernos al margen. Se volvió hacia la delegación del concordato. Nos uniremos a su lucha contra el dominio del vacío, pero en nuestros términos. La forma de Ilara se iluminó con esperanza. Por supuesto, señora presidenta, lo que necesite. Chen la interrumpió. Lo que necesitamos es que entiendan exactamente lo que están desatando. La humanidad ha pasado siglos preparándose para este momento, perfeccionando nuestras habilidades y desarrollando tecnologías que apenas pueden imaginar. Nos hemos mantenido aislados, no por miedo ni arrogancia, sino porque entendíamos la devastación que podríamos causar si nos provocaban. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala. Creen que están reclutando un aliado, pero en realidad están abriendo la caja de Pandora. Y les prometo que la galaxia nunca volverá a ser la misma. Los delegados del concordato intercambiaron miradas inquietas. Habían venido buscando ayuda, pero la firmeza en la voz de Chen les hizo preguntarse si habían cometido un grave error. Chen continuó, sin permitir discusión. Discutamos los detalles de esta alianza. Les advierto, puede que no les gusten todas nuestras condiciones. Mientras las negociaciones comenzaban en serio, una sensación de cambio fatal se apoderó del salón de asambleas. La humanidad estaba a punto de pisar el escenario galáctico, y el universo temblaría ante su llegada. En sistemas estelares distantes, las flotas del dominio del vacío continuaban su implacable avance, ajenas a la tormenta que se estaba gestando en el horizonte. Las mareas de la guerra estaban a punto de cambiar, y el verdadero poder de la humanidad estaba a punto de desatarse sobre una galaxia desprevenida. La jugada desesperada había funcionado, pero ¿a qué costo? Solo el tiempo diría si la decisión del concordato de forzar la mano de la humanidad sería su salvación o su condena. El universo contenía la respiración mientras la noticia de la entrada de la humanidad en la guerra se propagaba como un incendio entre las estrellas. En las salas de guerra del dominio, los estrategas luchaban por evaluar esta nueva amenaza. En los refugios del concordato, una chispa de esperanza se encendía, pero nadie comprendía realmente la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. En la Tierra, los engranajes de la guerra comenzaron a moverse con eficiencia aterradora. La presidenta Chen se encontraba en el centro de mando global, rodeada de hologramas que mostraban flotas y líneas de batalla en toda la galaxia. Su voz era firme mientras se dirigía a los líderes militares reunidos. Operación Rayo comienza ahora. Todas las unidades, despliegue inmediato a través del sistema solar y más allá. Astilleros secretos cobraron vida, sus enormes puertas en cinturones de asteroides se abrieron revelando flotas que habían sido construidas en secreto durante siglos. En Marte, cadenas montañosas enteras brillaron y desaparecieron, dejando al descubierto complejos militares extensos. Desde lunas de gigantes gaseosos hasta objetos distantes del cinturón de Kuiper, naves de diseños imposibles emergieron de hangares camuflados. La maquinaria de guerra terana se había despertado, y era como nada que la galaxia hubiera visto antes. El almirante Reeves estaba al lado de Chen,
Su rostro curtido mostraba una determinación sombría. Señora Presidenta, la flota fantasma está en camino. Tiempo estimado de llegada al sistema Zenit, 3 horas. Chen asintió, sus ojos fijos en la pantalla estratégica. Y el Concordato, todavía reuniendo fuerzas, estará al menos 12 horas detrás de nosotros. Una sonrisa cruzó su rostro. Bien, mostremos de qué es capaz la humanidad. En el sistema Zenit, las fuerzas del dominio del vacío se habían asentado en su conquista. Los astilleros, antes bulliciosos, ahora producían naves para la flota invasora. Los sistemas de defensa planetarios, subvertidos y controlados por el dominio, mantenían una vigilia silenciosa. Fue en esta aparente seguridad donde la humanidad asestó su primer golpe. Sin advertencia, el espacio mismo pareció rasgarse. Donde antes no había más que vacío, de repente apareció una flota de naves oscuras y elegantes. Sus cascos parecían absorber la luz, volviéndolas difíciles de rastrear incluso para sensores avanzados. A bordo del navío de mando del dominio, las alarmas sonaron. El comandante de flota Vexar, un ser de tentáculos retorcidos y ojos brillantes, rugió confundido. ¿Qué significa esto? ¿De dónde vienen? Sus subordinados buscaron respuestas, pero antes de que pudieran responder, la flota humana abrió fuego. Rayos coherentes de materia oscura cortaron los escudos del dominio como si no existieran. Enjambres de drones semiautónomos, apenas más grandes que un caza, atacaron a las naves capitales, reconfigurando sus armas al instante para explotar cualquier debilidad. En el centro de la formación humana, un enorme navío, único en su tipo, comenzó a brillar con una energía indescriptible. El Concordato había desconfiado de la tecnología humana, pero esto superaba todo lo que habían imaginado. A bordo de la Némesis, la almirante Sara Hayá observaba la batalla con fría distancia. Su voz calmada dio las órdenes: lanza gravitónica cargada. Apunten a su nave de mando y disparen. Un rayo de espaciotiempo distorsionado emergió de la Némesis, retorciendo la realidad misma. Al impactar el buque insignia del dominio, por un momento nada pareció suceder. Luego, con un destello silencioso, la enorme nave implosionó, aplastada por su propia masa manipulada. La batalla por Zenit terminó casi antes de comenzar. En menos de una hora, el sistema que había tomado semanas para el dominio del vacío estaba de nuevo en manos del Concordato. Cuando llegaron los reportes de la victoria a Nexus Prime, el liderazgo del Concordato quedó atónito. El alto consejero JX hizo sonar sus mandíbulas rápidamente mientras se dirigía a sus colegas. ¿Es esto exacto? Los humanos retomaron Zenit en menos de una hora. La forma de Elara pulsó con asombro y preocupación. Así parece. Y llegan informes de ataques relámpagos similares en otros 3 sectores. Los humanos se mueven más rápido de lo que jamás pensamos posible. Los ojos compuestos de Zorks se entrecerraron. ¿Cómo es que sus naves parecen aparecer de la nada, atacar con fuerza imposible y desaparecer de nuevo? ¿Con qué clase de tecnología estamos tratando? Antes de que alguien pudiera responder, una solicitud de comunicación sonó. Era del buque insignia Terano. El holograma de la almirante Hayá apareció en la cámara del consejo, con expresión neutral. Consejeros, confío en que hayan recibido noticias de nuestro progreso. SHX logró recomponerse. De hecho, almirante, sus fuerzas han logrado un éxito notable, pero... Hayá la interrumpió. Eso es clasificado. Lo que necesitan saber es que hemos abierto un camino hacia los mundos centrales del dominio. Sus flotas pueden seguir nuestra estela asegurando los sistemas liberados. Continuaremos liderando el asalto. Los líderes del Concordato intercambiaron miradas incómodas. Esto no era lo que habían imaginado de la alianza. La humanidad no solo participaba en la guerra, la dominaba. El consejero CCS intervino, su traje de contención brillando con un naranja agitado. Ahora, escuchen, almirante, apreciamos su ayuda, pero debemos coordinar nuestros esfuerzos. El Concordato tiene protocolos y estrategias. Con todo respeto, la consejera J la interrumpió, con voz helada. Sus estrategias los llevaron al borde de la derrota.
Las nuestras están funcionando. A menos que prefieran que nos retiremos y se encarguen ustedes solos. La amenaza colgaba en el aire, tácita pero clara. El concordato había forzado a la humanidad a entrar en esta guerra, y ahora tendrían que asumir las consecuencias de esa decisión. Las antenas de JX se cayeron resignadas. Por supuesto que no, almirante. Continúe con sus operaciones. Seguiremos su liderazgo. Cuando el holograma de Sorks se desvaneció, un pesado silencio cayó sobre la Cámara del Consejo. Habían conseguido lo que querían, la participación completa de la humanidad en la guerra. Pero el precio empezaba a ser evidente. El equilibrio de poder en la galaxia estaba cambiando, y ellos ya no controlaban la situación. En la Némesis, X se volvió hacia su oficial ejecutivo. Estado de la operación Rompedor de Tormentas. La voz del oficial fue clara, en horario, almirante. El sistema hogar del dominio estará al alcance en 72 horas. X asintió con una sonrisa sombría. Excelente. Es hora de acabar con esta guerra. Mientras las flotas teranas seguían su avance implacable, el verdadero alcance del poder humano comenzaba a despertar en la galaxia. No se habían limitado a unirse a la guerra, habían cambiado su naturaleza fundamentalmente. El dominio del vacío, antes imparable, se encontraba por primera vez a la defensiva. Sus mundos conquistados caían uno a uno, liberados por fuerzas que apenas podían comprender o enfrentar. Y tras el avance humano, el concordato luchaba por mantenerse al día. Habían desatado una fuerza fuera de control, y ahora solo podían observar cómo la humanidad reescribía las reglas de la guerra galáctica. La tormenta se había desatado, y nada volvería a ser igual. El destino se había invertido. El complejo de mando central del dominio del vacío en Umbra Prime era una fortaleza de energía oscura y espacio-tiempo distorsionado, considerada inexpugnable. Durante siglos, había sido símbolo del poder y la supremacía tecnológica del dominio. Ahora, ardía en llamas. El Supremo Señor Nixo, encarnación viviente del espíritu conquistador del dominio, observaba incrédulo cómo las fuerzas humanas atravesaban defensas que habían resistido el poder combinado de numerosas razas alienígenas. Sus muchos ojos, que normalmente brillaban con inteligencia cruel, ahora titilaban con una emoción desconocida, miedo. Increíble, siseó con una cacofonía de frecuencias discordantes. ¿Cómo pueden penetrar nuestras barreras cuánticas? ¿Cómo resisten nuestros campos de control mental? Sus subordinados no tenían respuestas. Los humanos se movían como fantasmas. Su tecnología desafiaba las leyes conocidas de la física. Mientras el dominio empleaba fuerza bruta y números abrumadores, los teranos atacaban con precisión quirúrgica y armas que parecían doblar la realidad misma. Las alarmas resonaban y la fortaleza temblaba bajo el impacto del armamento humano. Nixo tomó una decisión que semanas atrás habría sido impensable. «Preparen mi nave de escape», ordenó. «Debemos reagruparnos». Pero sus palabras fueron interrumpidas cuando las enormes puertas de la cámara implosionaron, aplastadas por una fuerza invisible. Entre los escombros irrumpió un escuadrón de soldados humanos, con armaduras potenciadas que los hacían parecer más máquinas que carne. Al frente, una figura irradiaba autoridad y gracia letal. La almirante de flota Sara Xiao se quitó el casco. Sus ojos se encontraron con los de Nixo. «Supremo Señor del Dominio», dijo con voz calma pero firme. «En nombre de la Federación Terana y del Concordato Galáctico, estoy aquí para aceptar su rendición incondicional». La forma de Nixo se llenó de rabia e incredulidad. «¿Rendición a ustedes? Somos el dominio del vacío. No». Su arenga fue interrumpida cuando Xiao alzó un pequeño dispositivo con un zumbido suave. Nixo se encontró incapaz de moverse, atrapado en un campo local de dilatación temporal. «Su reinado de terror ha terminado», declaró Xiao sin emoción. «La elección ahora es simple: rendirse y enfrentar la justicia, o ser obliterados. La humanidad no tiene paciencia para imperios construidos sobre el sufrimiento de otros». Mientras las fuerzas humanas aseguraban el liderazgo del dominio, la noticia de la caída de Umbra Prime se propagó por la galaxia como una onda expansiva. En cuestión de horas,
La guerra que parecía imposible de ganar había terminado efectivamente. En Nexus Prime, la capital del Concordato, el ambiente era de júbilo, aunque con un dejo de inquietud. El alto consejero JX se dirigió a los representantes reunidos, sus mandíbulas haciendo clic nerviosamente. Hoy celebramos una gran victoria, comenzó. El dominio del vacío, que amenazaba con engullirnos a todos, ha sido derrotado. Y le debemos este triunfo a nuestros aliados, los humanos de la Tierra. Un aplauso se levantó entre los delegados, aunque fue notablemente contenido. Sorks continuó, sus ojos compuestos escaneando a la multitud. Sin embargo, debemos enfrentar al elefante en la sala. Los humanos han demostrado un poder más allá de todo lo que imaginamos, un poder que, francamente, nos preocupa profundamente. Un murmullo de acuerdo se extendió por la asamblea. La consejera Ilara flotó hacia adelante, su forma etérea pulsando con preocupación. Los forzamos a entrar en este conflicto, recordó al grupo. Los manipulamos, los amenazamos, y ahora tememos las consecuencias de nuestras acciones. El traje de contención del consejero Crick brillaba en un rojo agitado. No teníamos opción. El dominio nos habría destruido a todos. Pero ahora, puede que hayamos cambiado una amenaza por otra. La Cámara estalló en un debate acalorado. Algunos abogaban por contener de inmediato la expansión humana, otros por estrechar lazos para guiar su nuevo papel galáctico. Unos pocos incluso sugerían un ataque preventivo para neutralizar la amenaza terana antes de que se consolidara. Fue en medio de ese caos que apareció un nuevo holograma en el centro de la Cámara. La presidenta Adira Chen, flanqueada por la almirante Xiao y otros líderes humanos, miraba con calma a los sorprendidos representantes del concordato. Consejeros, comenzó Chen, su voz cortando el tumulto, creo que necesitamos hablar. Las antenas de Sorks se movieron nerviosas. Señora presidenta, estábamos justo discutiendo la situación postguerra. La sonrisa de Chen carecía de calidez. Sí, imagino que discutían cómo lidiar con los humanos ahora que hemos servido a su propósito. Un silencio ensordecedor siguió. Chen continuó, con tono medido pero firme. Permítanme ser clara, la humanidad no quería esta guerra. Ustedes nos arrastraron a ella. La peleamos en nuestros términos, y ahora dictaremos la paz en los nuestros. Comenzaron las protestas, pero Chen levantó la mano para silenciarlas. No tenemos interés en conquistar o subyugar a nadie. Eso no es nuestro camino. Pero tampoco volveremos al aislamiento. La galaxia ahora también es nuestro hogar, y queremos tener voz en su futuro. Pausó para que sus palabras calaran. Estamos dispuestos a ayudar a reconstruir, a compartir parte de nuestra tecnología para fines pacíficos. Pero entiendan esto, cualquier intento de restringirnos, de tratarnos como una amenaza a gestionar, será recibido con desagrado. Las implicaciones pesaban en el aire. El concordato había visto de primera mano lo que podía hacer la indignación humana a un enemigo. Sorks dio un paso adelante, su voz sorprendentemente firme. ¿Qué es exactamente lo que proponen, señora presidenta? La expresión de Chen se suavizó ligeramente. Un nuevo orden galáctico, uno en el que la humanidad ocupe su lugar como socio igual, no como herramienta para usar y desechar. Ayudaremos a mantener la paz, fomentaremos el intercambio científico y estaremos listos para defendernos contra futuras amenazas. Pero lo haremos como agentes libres, no como marionetas ni ejecutores. Los líderes del concordato intercambiaron miradas. Estaba claro que tenían pocas opciones, la humanidad tenía todas las cartas. La forma de Ilara se iluminó un poco. Quizás esta sea una oportunidad. Una que malinterpretamos cuando los forzamos a un papel que no querían. Tal vez ahora podamos conocerlos verdaderamente y construir algo mejor juntos. Chen asintió, una sonrisa genuina tocando sus labios por primera vez. Esa es también nuestra esperanza, consejera. Hemos visto lo peor que la galaxia puede ofrecer. Ahora veamos si podemos sacar lo mejor de cada uno. Mientras la delegación humana comenzaba a delinear su visión para una nueva alianza galáctica, el ambiente en la cámara cambió lentamente del miedo a un optimismo cauteloso.
El concordato había cometido un error grave al forzar la mano de la humanidad, pero al hacerlo, sin saberlo, habían abierto la puerta a un futuro más brillante de lo que jamás imaginaron. La mesa había cambiado, pero quizás, solo quizás, era para mejor. 5 años habían pasado desde la caída del dominio del vacío y la galaxia era un lugar cambiado. El gran salón de la recién bautizada Alianza Galáctica en Nexus Prime vibraba con actividad, mientras representantes de 100 mundos se reunían para la cumbre anual. En el centro, la presidenta Adira Chen, ahora la primera presidenta humana de la Alianza, con su cabello plateado salpicado de más canas pero con la mirada más afilada que nunca, llamó a la sesión al orden. Amigos, colegas, seres sintientes, comenzó, su voz resonando fácilmente en la vasta cámara. Hace 5 años estuvimos al borde de la aniquilación. Hoy estamos unidos, más fuertes que nunca. Un murmullo de acuerdo recorrió a los delegados reunidos. Chen continuó, con orgullo y cautela en su tono. Hemos logrado mucho en estos años. La reconstrucción de mundos devastados por el dominio está adelantada. Nuestros esfuerzos científicos conjuntos han producido avances en medicina, producción de energía y viajes espaciales. La galaxia vive una era sin precedentes de paz y prosperidad. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala. Pero no debemos caer en la complacencia. Aún hay desafíos por enfrentar, heridas por sanar y confianza por construir. En la primera fila, el alto consejero Sorks asintió solemnemente. El líder insectoide se había convertido en uno de los aliados más fuertes de la humanidad en el nuevo orden, trabajando incansablemente para cerrar la brecha entre la Tierra y las antiguas civilizaciones galácticas. Señora Presidenta habla con sabiduría, chirrió, su traductor transmitiendo la gravedad de sus palabras. Hemos recorrido un largo camino, pero el camino por delante es largo. Chen le sonrió cálidamente antes de continuar. Así es, y por eso me complace anunciar la siguiente fase de nuestra iniciativa de intercambio tecnológico. La Tierra está preparada para liberar los planos de nuestros motores de manipulación gravitatoria a todos los mundos miembros. Un gas colectivo llenó la asamblea. La tecnología gravitatoria humana había revolucionado los viajes espaciales y la construcción, pero hasta ahora había sido cuidadosamente protegida. Chen explicó que esta tecnología permitiría terraformar con más eficiencia, realizar operaciones mineras más seguras y viajar más rápido que la luz sin necesidad de un gasto masivo de energía. Esperamos que esto acelere aún más nuestro progreso colectivo y la exploración de la galaxia. Mientras la charla entusiasta llenaba la cámara, una pantalla holográfica cobró vida mostrando los planos en cuestión. Científicos e ingenieros de una docena de especies se sumergieron de inmediato en los detalles, sus ojos llenos de asombro. Desde su lugar cerca de la parte trasera del salón, la almirante Sara Hayá observaba los acontecimientos con una mezcla de orgullo y cautela. Se inclinó hacia su asistente y habló en voz baja. Asegúrate de que nuestras redes de defensa estén actualizadas al estándar marca B para fin de mes. Por si acaso. El asistente asintió discretamente. La humanidad había aprendido a la mala que la paz debía ser protegida con vigilancia. Mientras la discusión técnica llegaba a su fin, la consejera Hilara flotó hacia adelante, su forma etérea brillando con entusiasmo. Esta es una ocasión trascendental, proclamó. Pero creo que podemos ir más lejos. Propongo una misión conjunta, combinando las mejores mentes y tecnologías de todos nuestros mundos para explorar las regiones inexploradas más allá del borde galáctico. La propuesta provocó una nueva ola de emoción en la asamblea. Los ojos de Chen brillaron con interés. Una idea intrigante, consejera. Quizás sea hora de dirigir nuestra mirada hacia los misterios que aún nos esperan. Mientras la asamblea se dividía en grupos más pequeños para discutir las posibilidades, Chen fue abordada por una figura inesperada. Un joven sarín, miembro de una raza que alguna vez formó parte del dominio del vacío, se inclinó respetuosamente. Presidenta Chen, dijo el alienígena con voz melódica, en nombre de mi pueblo quiero expresar nuestra gratitud. Sus políticas de reconciliación y rehabilitación nos han dado una segunda oportunidad. Nunca pensamos que seríamos bienvenidos entre los pueblos libres de la galaxia.
Chen puso una mano suave sobre el hombro del Sarin. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro es nuestro para moldear. Su pueblo ha demostrado un coraje notable al enfrentar su historia y elegir un nuevo camino. Mientras el Sarin se alejaba visiblemente conmovido, Zorx se acercó a Chen. Continúa sorprendiéndonos, señora presidenta, dijo, haciendo clic con sus mandíbulas en señal de admiración. Cuando encontramos su especie por primera vez, pensamos que estábamos liberando un arma. En cambio, encontramos maestros, aliados, amigos. La expresión de Chen se tornó pensativa. Todos hemos aprendido mucho, consejero, incluida la humanidad. Hemos tenido que confrontar nuestra propia capacidad de destrucción para encontrar un equilibrio entre nuestra fuerza y nuestra compasión. Miró a los delegados reunidos, una mezcla de especies que hubiera sido impensable hace solo unos años. Esta alianza, este nuevo orden galáctico, no es perfecto. Todavía tenemos desacuerdos, malentendidos culturales e intereses en competencia. Pero los enfrentamos juntos, como iguales. Eso es una victoria mayor que cualquiera que hayamos logrado en el campo de batalla. Mientras la sesión llegaba a su fin, con planes para la misión de exploración del borde y una docena de otras iniciativas, Chen no pudo evitar reflexionar sobre el viaje que los había llevado hasta aquí. La galaxia había arrastrado a la humanidad a una guerra que no querían, liberando un poder que no entendían. Pero de ese crisol de conflicto, había emergido algo extraordinario. La Vía Láctea entraba en una nueva edad dorada. Habrá desafíos, sin duda. Las cicatrices de la guerra del dominio del vacío tomarán generaciones en sanar por completo. Y quién sabe qué nos espera más allá del borde galáctico. Pero por primera vez en milenios, las especies sintientes de la galaxia enfrentan el futuro no con miedo, sino con esperanza y unidad. Mientras Chen se preparaba para cerrar la sesión, se permitió una pequeña sonrisa privada. La humanidad había sido forzada al escenario galáctico contra su voluntad, pero ahora, parada aquí, entre las estrellas, se sentía como volver a casa. El próximo capítulo esperaba. La humanidad había sido empujada al escenario galáctico contra su voluntad, pero ahora, de pie entre las estrellas, se sentía como si estuviera en casa. El próximo capítulo aguardaba. Con la entrada triunfal de la humanidad en la política galáctica, una nueva era comenzaba. Los antiguos conflictos se transformaban en alianzas, y las fronteras del conocimiento se expandían más allá de lo imaginado. La galaxia, antes fragmentada y temerosa, ahora miraba hacia un futuro unido, donde especies diferentes compartían no solo territorios, sino sueños y esperanzas. La Federación Terrana, lejos de ser un simple actor aislado, se había convertido en un pilar fundamental de esta nueva civilización. Y aunque las cicatrices de la guerra tardarían en sanar, la promesa de paz y progreso brillaba con fuerza. Así, mientras las naves cruzaban los cielos estelares y las voces de millones resonaban en una sola sinfonía de esperanza, la historia de la galaxia se escribía con nuevas letras. La humanidad, despierta y poderosa, había comenzado a forjar su destino entre las estrellas. El universo nunca volvería a ser el mismo.